Método de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Resulta que Bernoulli, un man muy inquieto, encontró que si la ecuación diferencial se puede organizar de la forma y' más p de xy igual a q de x, ¿les parece a esto algo parecido? A la lineal, ¿cierto? Pero ojo, aquí Bernoulli dijo no, aquí es si aquí hay una y a la n. Pero la situación es que la n debe ser diferente de 0 y la n debe ser diferente de 1. Miremos, ¿por qué la n no puede ser 0? Pues porque si n vale 0, nos queda y a la 0 y entonces sería una ecuación ¿de qué tipo? Pues sería una ecuación diferencial lineal y pues no tendría nada que ver con Bernoulli, ¿cierto? Lineal. Y si la n vale 1, ¿por qué la n no puede valer 1? Porque si la n vale 1, nos queda y a la 1, y si esto es y a la 1, yo podría tomar esta expresión, pasarla a restar, factorizar las y y hacerlo por separables. Entonces, por ese motivo, la n tampoco puede ser 1, porque sería una ecuación diferencial separable. ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Entonces decimos, bueno, o sea que la n, ¿qué puede ser? Entero, fraccionario, negativo, positivo, mejor dicho, cualquier número excepto el 0 y excepto el 1. ¿Bien hasta ahí? Entonces decimos, bueno, ¿será que esta expresión, esta ecuación matemática se podrá resolver por el método de Bernoulli? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo yo sé cuándo puedo aplicar Bernoulli? Y al igual que lineal, como ya se dieron cuenta, la primera parte está en organizar. Hay que tratar de tomar la ecuación diferencial y organizarla de esta forma. Entonces digo, bueno, organicémosla. Debe estar y' solita. ¿Qué tengo que hacer para que y' esté solita? Pues 4xy pasarlo a dividir. Entonces digo, bueno, listo. Nos queda que y' es igual a y al cuadrado más x al cuadrado sobre 4xy. Digo, bueno, bien por ahí, pero el problema es que aparte de la y' debe haber una y de esa y debe ser de grado 1. Entonces digo, no, pues ahí sí pailas, porque no hay que esto y al cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo separo la expresión? Al separarla nos queda y cuadrado sobre 4xy más x al cuadrado sobre 4xy. Y en este caso, una y de arriba y una y de abajo se puede simplificar y nos estaría quedando que y' es igual a y sobre 4x más, y miren que aquí se simplifica una x, ¿no? X sobre 4y. Ahora, como según la ecuación de lineal, al lado izquierdo debe haber una expresión con una sola y, yo tomaría esta expresión y la pasaría al lado izquierdo a restar. Entonces nos quedaría y' menos, y miren que de una vez voy a organizar, 1 sobre 4x multiplicado por y igual a x sobre 4y. Pregunta, ¿sí se pudo organizar de la forma lineal? Casi, ahí todavía falta arreglarla. ¿Qué pasa? La ecuación de lineal dice que la y debe estar ¿en dónde? Arriba, ¿sí se dan cuenta? No puede estar abajo, debe estar arriba. Entonces me falta un último renglón en donde y' menos 1 sobre 4xy igual a ¿qué? X sobre 4. ¿Y qué hago con la y que está abajo? Pues hay que subirla y así nos queda y a la menos 1. ¿Por qué es importante que la y esté arriba? Porque así descubrimos el valor correspondiente ¿de quién? De la n. Porque n es el grado de Bernoulli o simplemente el valor de n en la ecuación diferencial de Bernoulli. Y es que esa n es muy importante porque de ahí depende el desarrollo de la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, ahora sí, esto está bien y podemos decir que la n vale menos 1. La n se toma con todo y signo. Entonces, claramente, podemos decir que esto es una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Bien hasta ahí? Entonces ya saben qué pasa cuando quieren analizar ustedes Bernoulli. ¿Qué tienen que hacer? Organizar la ecuación de tal forma que se parezca a esta forma. Si la ecuación diferencial se puede organizar de esta forma, pues de una esa ecuación diferencial es por Bernoulli. ¿Se entiende la situación? Ahora, como ese es el
cómo yo sé si se puede, ahora vamos con el cómo se resuelve por Bernoulli. Entonces, pasos del desarrollo. Resulta que la ecuación diferencial de Bernoulli utiliza un cambio de variable para resolver el ejercicio. Entonces la situación va a ser así. La ecuación diferencial de Bernoulli utiliza el siguiente cambio de variable. U igual a y a la 1 menos n. Y gracias a ese cambio, la ecuación de Bernoulli se convierte en una ecuación diferencial lineal. Y nosotros sabemos que la ecuación diferencial lineal es muy fácil de resolver. Ya sabemos los pasos correspondientes para resolverla, ¿no? Entonces directamente utilizamos los pasos de lineal y sabemos que la lineal pues se resuelve con y igual a Euler a la menos integral de p de x factor de la integral de q de x, Euler a la integral de p de x más la constante c. Y así es como se resuelve de forma general, pero obviamente vamos a hacer el paso a paso del desarrollo. Entonces decimos, primer paso, plantear el cambio de variable. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el cambio de variable? Ah, miren, yo se los acabé de dar. U igual a y a la 1 menos n, y según en este caso, ¿cuánto vale la n? Ojo con el signo, ¿no? La n es igual a menos 1. Por lo tanto, según la fórmula, aquí hay un menos, y como la n también tiene un signo, hay que tenerlos en cuenta. Entonces esto nos queda y al cuadrado. Listo, vamos para el segundo paso. Despejar a y derivar respecto a x. Listo. Entonces decimos, oye, ¿y cómo despejamos la y? Aquí tenemos u igual a y cuadrado, ¿no? Voy a anotarlo un poquito más acá. U igual a y cuadrado. ¿Cómo despejamos? En este caso es fácil, decimos que pues se saca raíz y nos queda y igual a raíz de x, perdón, a raíz de u, que es lo mismo que u a la 1 medio. ¿Sí? Bueno, ese caso es sencillo, pero ¿qué pasa si de pronto uno no sabe, no? ¿Qué pasa si de pronto el ejercicio en algún momento está u igual a y a la menos 3 medios? Un ejemplo así todo recomplicado, difícil. ¿Cómo hacemos para despejar en este caso la y? Entonces resulta que para pasar este numerito al otro lado, simplemente lo giramos. Entonces nos queda u, y miren, lo vamos a girar. Si aquí está 3 medios, aquí va a pasar como 2 tercios. Y el signo también se pasa. Y así queda despejada la y. ¿Sí se entiende? Miremos el ejemplo que ya tenemos acá. ¿Qué es 2 como fracción? 2 sobre 1. Pero al pasarlo al otro lado, ¿cómo quedó? 1 medio. ¿Sí ven que el exponente, si es fraccionario, se gira? Entonces, esa es la lógica cuando el exponente de pronto sea mucho más complicado. Pero esperemos que no sean así, ¿no? Listo. Ya tenemos despejada la y. Y miren que aquí dice despejar a y derivar respecto a x. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, de forma general no es solo respecto a x, porque a veces las ecuaciones diferenciales no tienen solamente la x y la y. Puede ser teta t, uw, ¿sí? Aquí digamos que de forma general sería derivar respecto a quién, a la variable independiente. Pero bueno, así también ustedes me entienden un poquito de forma general. Entonces decimos, listo, vamos a derivar respecto a x. Entonces, deriva de y, ¿cuánto nos va a dar? Y', ¿no? Sure que si derivamos respecto a x, nos queda derivada de y, nos queda y'. O lo que es lo mismo, de y de x. Cualquiera de las dos está bien. Igual a derivada de u a la 1 medio. ¿Cuánto nos da esa derivada? Bajamos el exponente.
al exponente se le resta 1, ¿cuánto nos da? Menos 3 medios. Y debemos ahora derivar respecto a la derivada interna, y la derivada de la interna es de u de x. Es como derivar la y, miren, esto si tuviera una colita más larga sería la y, miren. ¿Es menos un medio? Porque estamos en 0,5 y le resto 1 va a 0. Ah, sí, menos, yo por qué le puse 3, estoy como integrando, ¿no? Ahora sí, menos un medio. Claro, estamos restando y nos queda menos un medio. ¿Bien hasta ahí? Listo, segundo paso completado. Vamos al tercer paso. Reemplazar a y de la ecuación diferencial. Entonces yo vengo a la ecuación diferencial, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Vamos a copiarla. Entonces miremos, esta es la ecuación diferencial que en este momento tenemos. A la menos 1. Listo, esa es la ecuación que tenemos. ¿Cuál es la idea? Reemplazar a y reemplazar a y'. Entonces, al reemplazarlas, ¿cómo nos queda? Miren que aquí está y', aquí está y y aquí está y. ¿Cuánto vale y'? Según esto vale 1/2 de u a la menos 1/2 de u de x menos 1/4 de x multiplicada por y. ¿Y cuánto vale y? U a la 1/2. Aquí les recomiendo que todas las dejen en forma de exponente, de fracción. O sea, no dejarlo como raíz de u o raíz de cúbica, sino todo dejarlo en forma de exponente numérico. Listo, reemplazamos la y. ¿Igual a qué? A x sobre 4 multiplicado por y. Pero y, ¿cuánto vale? U a la 1/2. Y esto se eleva todo a la menos 1. Y listo. Así hemos reemplazado tanto a y' como a y de toda la ecuación diferencial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Revisen los números. Listo. Vamos para el cuarto y último paso del procedimiento de Bernoulli. Llevar la ecuación diferencial a lineal. Ese es el último paso. Debemos tomar la ecuación diferencial y llevarla a lineal. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos para llevarla a lineal? Para llevarla a lineal es necesario que la derivada quede sola, ¿cierto? Entonces deberíamos multiplicar toda la ecuación diferencial por ¿cuánto? Entonces toda la ecuación diferencial la debemos multiplicar por ¿cuánto? Por 2 para que la derivada quede solita, ¿no? Y por u a la ¿cuánto? A la 1/2 positivo, para que así este 2 con el 1/2 se simplifica. El u a la 1/2 multiplicado por u a la menos 1/2, ¿qué le pasa a los exponentes? Se suman y nos daría u a la 0, causando de que solo me quede de u de x. ¿Sí se entiende la lógica? Nuevamente, el 2 multiplica, se va. El 1/2, u a la 1/2 multiplica, también se va. ¿Qué nos queda? De u de x. Porque recuerden que la ecuación diferencial lineal obliga a que la derivada esté como solita, ¿cierto? Entonces, por eso yo multiplico por esta expresión. ¿Me hago entender? ¿Preguntas? ¿Dudas? Recuerden que la ecuación diferencial de lineal es y' más p de xy igual a q de x. Pero, como en este caso
hicimos un cambio de variable y ya no está la y, sino está la letra u, entonces nos tiene que quedar es u', nos tiene que quedar es u' más p de xy, que corresponde a la letra u, igual a q de x. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Listos? Entonces, para eso es que yo hago la multiplicación de tal forma que de u de x quede solita. Por eso multiplico por el 2 y multiplico por el u a la 1/2. Entonces, al hacer la multiplicación, ¿cuánto nos está quedando? Nos queda de u de x por este lado. Ahora, menos 1 sobre 4x, si lo multiplico por 2, ¿cuánto nos da? Nos dará menos 1/2 de x. Ahora, u a la 1/2 por u a la 1/2, ¿cuánto me da? U a la 1/2 más 1/2. ¿Cuánto es 1/2 más 1/2? 1. Entonces dejémoslo solamente como u. Listo, vamos al otro lado del igual. Igual a, nuevamente, 2 que multiplica a x sobre 4. ¿Cuánto nos da? Pues x medios nada más. Miremos, esta es parte del exponente. Tenemos u a la 1/2 y eso se está elevando a la ¿qué? A la menos 1. O sea que aquí tenemos u a la menos 1/2. Porque ¿qué le pasa a exponente de exponente? Se multiplica. Entonces aquí tenemos u a la menos 1/2 multiplicado por u a la 1/2. ¿Cuánto da? U a la 0. Nuevamente, aquí queda u a la menos 1/2, ¿sí o no? Porque 1/2 por menos 1 nos queda menos 1/2. Menos 1/2. Y u a la 1/2, cuando se multipliquen, va a dar u a la 0. Y pues u a la 0 es 1. Vean, ya quedó lineal. Porque miren, quedó de u de x, que es u'. Aquí esta expresión corresponde al p de x, luego está la u, y finalmente al otro lado del igual está la única expresión que depende de x. ¿Se entiende la forma en la que llegamos a lineal? ¿Listos? Ahora, como esta ecuación hay que resolverla por lineal, pues vamos con los pasos que permiten resolver una ecuación diferencial por lineal. ¿Listos? Vamos entonces con el primer paso. Les voy a ir ayudando. Recordemos, para resolver una ecuación diferencial, primero es la integral de p de x. ¿Y quién es p de x? Lo que está acompañando a la u. O sea que tenemos que hacer la integral de menos 1 sobre 2 x de x. Que eso nos va a dar menos 1/2 de... Ese menos 1/2 sale la integral, nos queda 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Continuamos. Entonces, primer paso, la integral de p de x ya la hicimos. Segundo paso de la lineal. ¿Cuál era? Euler a la integral de p de x, que eso nos da Euler a la menos 1/2 del logaritmo natural de x, y como nosotros podemos subir este coeficiente como exponente de la x por propiedad del logaritmo, nos queda Euler a la logaritmo natural de x a la menos 1/2, y eso nos da x a la menos 1/2. Recuerden que en el segundo paso hay que hacerlo tanto con el exponente positivo como con el exponente negativo. ¿Cuánto nos dio el resultado de la integral? Menos 1/2 del logaritmo natural de x. Eso nos da Euler a la 1/2 del logaritmo natural de x, que eso es Euler a la logaritmo natural de x a la 1/2. Se cancela el Euler con el logaritmo y nos queda x a la 1/2 positivo. Listo. Vamos para el tercer y último paso, que es la integral más larga del proceso lineal. La integral de q de x, Euler a la integral de p de x igual a integral de q de x. ¿Quién es q de x? Lo que está al otro lado del igual, que sería x medios. Euler a la integral de p de x es lo que nos da en el segundo paso, que nos dio Euler integral x a la menos 1/2 de x. Esto es igual a, el 1/2 sale y nos queda integral de, esta x está a la 1, esta x está a la menos 1/2, 1 menos 1/2 nos da x a la 1/2. Y ahora decimos, integral de x a la 1/2, eso nos da x a la 3/2 multiplicado por
2/3. Recuerden que el exponente se gira en esa integral. Y listo, teniendo los 3 pasos resueltos, ahora sí podemos plantear la solución general de la lineal. Entonces decimos solución general de lineal. La solución general de la lineal es y igual a Euler a la menos integral de p de x factor de la integral de q de x Euler a la integral de p de x más la constante c. Pero en este caso no es y, porque la ecuación diferencial no la tenemos con y, la ecuación diferencial la tenemos con u. Por lo tanto no se escribe y, sino se escribe u. Entonces nos queda u igual a Euler a la menos integral. ¿Cuánto nos dio Euler a la menos integral? Euler a la menos integral nos dio x a la 1/2 positivo, multiplicado por la integral más larga. La integral más larga nos dio, bueno, este 2 con este 2 se simplifica, entonces nos queda 1/3 de x a la 3/2 más la constante c. Y recordemos que de la sustitución, u a qué era igual. De la sustitución, u a qué era igual, a y al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo devolverme y decir que como u era igual a y al cuadrado, vengo y reemplazo la u y así me va a quedar que y al cuadrado es igual a 1/3 de x, aquí ya podemos hacer distributiva, y nos quedaría 1/2 más 3/2, eso nos dará 4/2, que eso es 2, más c multiplicado por x a la 1/2. ¿Bien hasta ahí? Y de ahí, pues ya podemos decir que esta es la solución general de la ecuación diferencial. Si alguien quisiera hacer la solución explícita, tendríamos que despejar la y. Pero el problema de despejar la y es que como la y está al cuadrado, causaría que si yo quiero despejar, pues me toque sacar raíz. Pero hay un problema al sacar esa raíz. ¿Qué ocurre? Que nos aparece un más o menos. Y entonces ya no tendríamos una solución única, sino un par de soluciones para esa ecuación diferencial. Una será con la raíz positiva y la otra será con la raíz negativa. Pero eso sí queremos la solución explícita de la ecuación diferencial. Nosotros podemos dejarla así y decir que eso es la solución general de la ecuación diferencial, pero sería implícita. ¿Bien hasta ahí? Ahora, ¿qué más podrían ponernos? Pues nos podrían dar un punto para despejar la constante c y obviamente ya no sería solamente la ecuación diferencial, sino también hallar la c y eso se llamaría un PBI, un problema de valor inicial. Pero en este caso solo nos pusieron a resolver la ecuación diferencial y pues esa ya es la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces vean todo el proceso de desarrollo. Como tal, los pasos de Bernoulli son 4 pasos, que es plantear el cambio de variable, despejar a y y derivar respecto a x, reemplazar y y de la ecuación diferencial y llevar la ecuación diferencial a lineal. Y esa pues obviamente es la forma de lineal. ¿Bien hasta ahí? Siguiente paso, hacer más ejercicios, obviamente para reforzar el proceso de desarrollo.